Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Piden cuentas a ministro por decreto para convocar reserva de la fuerza pública. Abren investigación sobre proceso de concesión en Muelle de Caldera. Cuestionan accionar de la DIS por posible persecución a diputados. Vamos al detalle de las informaciones. Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad, rindió cuentas ante los diputados sobre decreto para convocar reservas de la fuerza pública. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico pidió cuentas al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, sobre la convocatoria a la reserva de la fuerza pública. Dicho decreto convoca a este grupo policial desde el pasado 15 de mayo y hasta el 1 de mayo del 2026, al término del mandato Chávez Robles. El jerarca de seguridad señaló a los diputados que es la tercera vez en esta administración que se convoca y está regida por la legalidad. Esta administración, esta es la tercera vez que hacemos convocatoria a la reserva de la fuerza pública, que como ustedes saben está regida de manera estricta por dicha legalidad, tanto en el mandato que cumplen los reservistas, tanto en lo que son los requisitos para efectos de ingreso a la reserva de la fuerza pública, y por lo tanto debo simplemente señalar que son ciudadanos de bien, haciendo bien por el país. La reserva de la fuerza pública se asemeja mucho a la reserva que tiene la Cruz Roja para efectos de colaborar como primera respuesta ante emergencias en el país. La diputada independiente Gloria Navas consultó sobre los alcances del decreto y el asunto electoral. Entonces, ¿cómo es que se fija de 15 de mayo, 1 de mayo del año entrante, y cómo hacemos con esto con el mes de octubre? Lo primero, doña Gloria, es indicar que en efecto la convocatoria emitida en este decreto se circunscribe de forma taxativa y estricta a lo que señala el reglamento de la ley 7410. Esas son las funciones a cumplir. Y dentro de los escenarios del plazo, lo que le llama a usted la atención es la jerarquía que tendría el Tribunal Supremo de Elecciones, que es sobre la totalidad de la fuerza pública, que incluye a todos los cuerpos, entre esos la reserva. Horacio Alvarado preguntó sobre la emergencia para activar la reserva. ¿Cuál es la emergencia que tenemos y cuál es el proceso excepcional que tenemos en Costa Rica? Perdón, ministro. Y la otra pregunta es, yo sé que lo conozco muy bien, usted ha trabajado mucho en materia de seguridad. ¿Usted conoce alguna vez en la historia de este país que se ha decretado reserva para estos meses? Sí, señor. Se lo puedo responder con muchísimo gusto. Ajá. Todos los años, en todas las administraciones, la reserva ha sido convocada. No es absolutamente extraordinario que exista una convocatoria de la reserva. Perdón, don Mario, ¿es en esta época? En el año previo a elecciones, sí, eso se ha hecho en el pasado también, con mucho gusto, y le voy a contestar por escrito las veces en que ha sido así. La legisladora oficialista Pilar Cisneros consultó si existe algún gobierno que no haya convocado a la reserva en años recientes. ¿Hay algún gobierno que no haya convocado a la reserva pública en años recientes? No, señora, la reserva se convocó en época de doña Laura Chinchilla, en época de Luis Guillermo Solís, en época de don Carlos Alvarado, y esta es la tercera vez que se convoca en este gobierno. Los parlamentarios decidieron convocar en los próximos días al ministro Zamora para que se refiera al tema de Plan Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2030. Ante informes de la Contraloría General, Comisión de Infraestructura abre investigación sobre proceso de concesión en Muelle de Caldera. La Comisión de Infraestructura aprobó una moción para que se abra una investigación sobre el proceso de concesión en el puerto Caldera. La moción aprobada obedece al informe de la Contraloría General de la República sobre irregularidades en la concesión que se lleva a cabo en Caldera. La Contraloría General de la República, bien lo dice en la moción, con el informe de FOECIU de AD 0003-2025, establece una serie de situaciones que en realidad da vergüenza lo que ha estado pasando en el muelle de Caldera, donde se dice que inclusive a hoy hay rezagos importantes en el mantenimiento de los bienes concesionados
lo que podría afectar la entrega en buenas condiciones a quien venga a recibirlo. O sea, estuvieron lactando del pobre muelle durante más de 20 años y ahí están los restos casi mortales del muelle en mantenimiento. Los diputados además aprobaron una moción para que comparezca Marta Costa del ente Contralor y se pronuncie sobre el informe del INCOP. La comisión recibió en audiencia a representantes del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes se refirieron al expediente 24.669, Ley General de Adquisición de Terrenos y Expropiaciones. Posible persecución a diputados por parte de la DIS preocupa a la oposición. Diputados de oposición cuestionaron el actuar de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional DIS sobre el posible seguimiento a diputados. Esto luego de que el oficialista Manuel Morales encarara al exdirector de la DIS, Hans Sequeira, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la semana pasada. Es que don Manuel habla de la DIS y en otras ocasiones de lo que se ha hablado es de la UEI, pero es lo mismo. Es la policía de resorte del presidente de Costa Rica. Eso nunca se había vivido en este país. Nunca un ciudadano, y mucho menos una autoridad política como lo son los diputados o los magistrados, han tenido que ser violentados porque son perseguidos. Hoy estamos siendo perseguidos. Y curiosamente quien lo denuncia es un diputado oficialista. Ese dispositivo que tenía en la mano el diputado Manuel Morales cuando intervenía y cuestionaba a la DIS, a don Hans de la DIS, cuando le cuestionaba si ese dispositivo que tenía en la mano era un dispositivo que se lo quitó a alguno de sus vehículos o a alguien relacionado a él, porque él lo tenía en la mano cuando intervenía y preguntaba y lo hacía con absoluta vehemencia. Es la DIS la que está siguiendo a diputados y diputadas. Es la UEI la que está siguiendo a diputados o diputadas. ¿O es que unos siguen a oficialistas y otros siguen a opositores? Don Manuel Morales, ¿fue que usted preguntó de forma de ocurrencia? ¿Fue que se le salió decirlo? Porque a mí me preocupa el silencio del oficialismo. Imagínense ustedes costarricenses tener que pagar impuestos para que esos recursos de esos impuestos que tanto nos cuestan en este país sean para seguir adversarios políticos, que es exactamente lo que está haciendo el presidente Rodrigo Chávez con la DIS. Está persiguiendo a quien no piensa igual que ellos, pero es que esto resulta absolutamente irreal. En un país donde hay más homicidios, en un país donde los femicidios ya aumentan y llegan más de 17 solamente a esta fecha. Lo que tiene de nuevo es que ahora la denuncia proviene de un diputado oficialista y de uno de los diputados que presume ser más cercano al presidente de la República. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la cadena de mando? En Casa Presidencial. Si un diputado oficialista está siendo perseguido por la policía política que está al mando del presidente de la República. La mayor diferencia entre este evento y los anteriores que han denunciado otros diputados es que, digamos que en los anteriores casos la evidencia era circunstancial, pero en este caso el diputado Morales aparentemente tenía un aparato de GPS que encontraron en algún vehículo, no sé de quién. El tema de las policías, cuando se vuelven o son tomadas para ser policías políticas, se convierten en algo pues tremendamente complejo y que evidentemente es una situación que tenemos que frenar desde ya. Creo que, y ojo que no digo, y lo he señalado en varias oportunidades, que los señores, esos policías que están ahí, hay muchos muy profesionales. Los diputados aprobaron el expediente 24.937, ley para otorgar un plazo adicional al artículo 4 de la Ley para la Regulación de las Construcciones Existentes en la zona restringida de la zona marítimo terrestre. Modificación a reglamento para uso de recursos obtenidos por terminal de contenedores de Moín genera conflicto entre alcaldes y Habdeba.
Los miembros de la Comisión Especial de Limón analizan el impacto a la reforma integral que ha planteado Habdeba del Reglamento para el Financiamiento de Proyectos de Desarrollo Regional, financiados con los fondos del Canon para la explotación de la terminal de contenedores de Moín. La representante de la Junta Administradora Portuaria de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica defendió la responsabilidad jurídica para dicha modificación, dada la subejecución presupuestaria y el poco avance de los proyectos financiados. Lo que necesitamos es poder salvaguardar que todos los proyectos nuevos que vengan sean ejecutados en tiempo. Tenemos proyectos que ya tienen 3 años, van a cumplir 3 años sin ejecutarse. En representación de los gobiernos locales, el alcalde de Matina, Walter Céspedes Salazar, dejó patente su molestia con las decisiones del ente gubernamental. No se nos permitió discutir el reglamento. Además, como alcaldes, nosotros sentimos que un reglamento, si bien es cierto, debe administrar la plata, pero el legislador, siempre prudente, consideró que los alcaldes representamos el pueblo, ¿verdad? Somos electos popularmente y representamos cada cantón, y la ley dice que los alcaldes somos un órgano consultivo, que tenemos que ver con la administración de los fondos. Entonces, si somos el órgano consultivo y no se nos consulta, entonces no han querido tampoco reglamentar la participación del órgano consultivo. Por su parte, el alcalde de Siquirres, Randall Black, justificó que muchos de los proyectos llevan procesos ante la Contraloría y otros entes. La intención y el espíritu del canon es que haya desarrollo en la provincia, no obstaculizar. La presidenta de la comisión, María Marta Carballo, mostró su molestia por la forma de proceder del gobierno. Lo que no se vale es quitarle el manejo a las municipalidades por medio del reglamento y mucho menos haciéndolo de una manera autoritaria en la que prácticamente, según indican los alcaldes, no se les hace las consultas. La diputada oficialista Ada Acuña se mostró a favor de buscar consensos para solucionar la controversia presentada. Entonces yo creo que aquí lo más sano no es discutir entre nosotros, es buscar el espíritu de la gobernanza que hoy están pidiendo los alcaldes que tienen en las manos Habdeba y la visión, liderazgo de Habdeba para el desarrollo de la provincia, y nosotros como apoyo, soporte para poder ver dónde están los puntos negros de un reglamento que eventualmente no está permitiendo el verdadero desarrollo social de esta provincia. La comisión seguirá de cerca esta problemática para atender el impacto que tendría esta modificación en los gobiernos locales. Alcaldes de Paraíso y Cartago explican a comisión impacto en la zona por amenazas de acueductos y alcantarillados. Ante la afectación que tendrían los habitantes de los cantones de Cartago y Paraíso por la amenaza de suspensión del servicio de agua por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Comisión Especial de la provincia llamó a los alcaldes de ambos ayuntamientos. Mario Redondo Poveda y Michael Álvarez Quirós reafirmaron su compromiso con pagar lo justo por los servicios recibidos sin afectar los intereses de sus comunidades. Es imposible pensar en trasladar esta tarifa a la población y hoy en día ya la tarifa está fijada y ya se está cobrando, de ahí que lo único que nos corresponde es tratar de buscar un arreglo por encima de cualquier diferencia. Que el cobro presenta irregularidades y yo creo que eso hay que dejarlo en evidencia. También se ha demostrado que no es posible que le sigamos cargando a los costarricenses las irresponsabilidades de las instituciones públicas. Por su parte, la diputada liberacionista Paulina Ramírez dejó en clara la afectación que tendrían estas decisiones del gobierno para los gobiernos locales afectados. Para uno significa el pagar los 16.377, el 67% del presupuesto de la Municipalidad de Cartago. Y para Paraíso significa más del 50% del presupuesto de ellos. O sea, quiebra cualquiera de las dos municipalidades y tienen que asumir ese pago retroactivo. El jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, cuestionó los ataques que recibe el alcalde de Paraíso por hacer lo mismo que hace el ministro de Hacienda,
al cuestionar la veracidad de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Este gobierno sí critica al alcalde de Paraíso por cuestionar un cobro, pero las críticas al ministro de Hacienda no las vemos todos los miércoles en el show político que hacen los miércoles. En este caso de la municipalidad son algunos miles de millones, pero en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social son billones de colones lo que le debe el Estado a la Caja y que la tiene prensada. El diputado frente amplista Antonio Ortega consultó al alcalde paraiseño si cree que la IA busca asfixiar a la municipalidad para llevarse el agua para otras zonas. Que sí hay intenciones de que el AIA, y no de ahora, ¿verdad? Recordemos que esto ha existido desde mucho tiempo atrás, esto no es nuevo, señor diputado, ya ha visto muchas intenciones de la AIA por recoger el acueducto municipal de Paraíso. Y un punto también importante que quería indicar, para que sea de su conocimiento, el día martes de la semana pasada recibí una orden sanitaria firmada por la ministra de Salud sobre el tema del agua, que nos llamó poderosamente la atención porque ni siquiera estaba la problemática, pero ya tenía la orden sanitaria en mi escritorio, cosas que realmente nos llaman poderosamente la atención. La comisión seguirá de cerca el avance de la negociación que se definió en la mesa de trabajo que se instaló entre las partes. Aumentan penas por delito de recepción de mercadería incautada por autoridades judiciales y policiales. Imponer prisión de 4 a 6 años por el delito de receptación cuando la mercadería incautada sea mayor a 2.310.000 colones es lo que definieron los diputados al aprobar el expediente 24.682. El delito de receptación es para quien adquiera, reciba u oculte dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en el que no participó. Otra de las iniciativas que contó con el apoyo de los legisladores es el que incorpora al Ministerio de Economía y a la Cámara de Comercio en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio. Esta inclusión se da tras la reforma al Acuerdo de Marrakech, discutido en el expediente 24.117. El diputado proponente Alejandro Pacheco explicó que estos dos órganos deben estar en el Consejo de Facilitación de Comercio. Lo que se busca es que se incluya, por ejemplo, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, que es una cámara que es la que tiene que ver con todo el comercio, y este tratado de Marrakech lo que habla es de comercio internacional. Entonces en este momento no tenemos a la Cámara de Comercio incluida dentro de un tratado que lo que se habla es de comercio, de ahí la importancia de incluir a la Cámara de Comercio. No está en la UCAEP, exacto, usted no puede obligar, compañera Sofía Guillén, no puede obligar a una cámara a afiliarse a otra cámara, si no quieren estar en UCAEP que no estén. Entonces busquemos una solución. ¿Quién tiene ahí quién es el que tiene que estar? Los que hablan de la Cámara de Industrias o la UCAEP. Me parece que la Cámara de Industrias tiene más relación con este tratado de Marrakech. Además, se está incorporando al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Durante audiencia en Comisión de Hacendarios, Contralora General confirma que Gobierno congeló recursos para becas y comedores escolares. En su análisis del primer presupuesto extraordinario ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Contralora General de la República, Marta Acosta, confirmó que el gobierno mantiene congelados los recursos de FODESAF. Se trata de 14.000 millones de colones que podrían destinarse a comedores escolares, becas de Avancemos y ayudas a las familias más pobres. ¿Quién le confirma a usted que los recursos, los 14.000 millones que están destinados a comida para niños y niñas, becas Avancemos y ayuda a familias en condición de pobreza, quién le confirma que esos recursos están congelados, que no están siendo ejecutados? Eso lo vemos en el SIGAF, en el sistema del Ministerio de Hacienda. Hacienda es el que lo indica allí, que esos recursos no están siendo trasladados a FODESAF para ser utilizados con las finalidades que se dispusieron. Okay. Voy a repetirle a la ciudadanía esto. Decisión del Gobierno de la República, no utilizar recursos que están asignados en el presupuesto, que pueden usar, ¿ok? No para beneficiar a un sector en específico o a unos amigos de algún político, no. Para comedores escolares, que ya voy a ahondar sobre ese tema por otro señalamiento que hace la Contralora. Para becas Avancemos, que han sido recortadas en más de 60.000 becas en lo que va de este gobierno, más de 60.000 becas Avancemos menos hay, e incorporamos recursos para que el gobierno pueda dar
más becas avancemos, o por lo menos para hacer más pequeño ese recorte de becas, y deciden no usarlo. Y para el caso de familias en condición de pobreza. Aunque el presupuesto evidencia un ahorro de 15.000 millones de colones, la Contralora cuestionó que no se reduzca la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social mediante créditos externos y señaló que pese a la incorporación de 500 millones de colones para los comedores escolares, el monto asignado para el 2025 es menor al año anterior. Los legisladores reaccionaron con preocupación por el uso de los recursos y señalan que se está descuidando el tejido social. Lo que sí queda evidenciado es que hay una sobreestimación en el cálculo de intereses y la deuda, que es lo que hemos venido denunciando aquí, que efectivamente ellos, sabiendo que les va a sobrar la plata, prefieren meterla ahí en lugar de, en aquel momento de la formulación del presupuesto 2025, poderlo haber usado en el contrato social, en ese compromiso y en ese equilibrio que usted bien lo menciona en las conclusiones que debe de darse. Pongamos las cosas como son. Aquí no sobra absolutamente nada. Cada vez que aprobamos el presupuesto de la República, ustedes están aprobando un 38% más de deuda. Deuda, 38%, casi el 40% del presupuesto es más deuda. De manera que lo que se logre ahorrar en el pago de intereses, pues simple y sencillamente vamos a bajar esa relación deuda que, de hecho, este gobierno ha venido haciendo. Acosta agregó que los datos evidencian que se mantiene el saldo de la deuda creciente y una caída en los ingresos tributarios en comparación con el Producto Interno Bruto. Viceministra de Salud resalta la importancia de regular la minería a cielo abierto tras audiencia en Comisión de Alajuela, donde confirmó que mercurio y cianuro son los principales contaminantes en Cruzitas. En medio de la comparecencia sobre el proyecto de Cruzitas que se discute en la Comisión de Alajuela, la viceministra de Salud, Mariela Marín, explicó que los principales contaminantes de la zona son cianuro y mercurio. Cruzitas, el Roble y el Chamorro, y se iban a todos esos lugares, a esos alrededores, a realizar todo lo que es el proceso del oro. Entonces, desde ahí donde se extiende toda la contaminación con cianuro y toda la contaminación con mercurio. La legisladora Priscila Vindas preguntó sobre lo señalado por la Sala Constitucional en el plan de contención. ¿Ustedes nos pueden explicar en qué consiste dicho plan de contención, cuáles acciones se han tomado a la fecha y cuáles han sido el impacto de cada una en cada una de las comunidades, de la zona? Bueno, de parte del Ministerio de Salud, por lo menos nosotros tenemos un papel o un rol en la vigilancia, y como mencionó ahora también la viceministra de Salud. Parte de ese plan era los compromisos que tenía el Ministerio de Salud, era un tema de vigilancia en la calidad de las aguas, en el tema también un tema de educación, de concientización, y también se trabajaron con los protocolos del Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Y con el Ministerio y con las municipalidades para el tema de realizar operativos en la zona, en el manejo sobre todo de cuarterías, ¿verdad? Esas han sido como las intervenciones que se han hecho. La diputada Olga Morera consultó si el Ministerio de Salud tiene aprobadas otras tecnologías para extracción de oro. El artículo 2 del proyecto prohíbe expresamente los métodos de lixiviación abiertos y permite únicamente tecnologías de ciclo cerrado. ¿Tiene el Ministerio de Salud ya aprobadas algunas otras tecnologías? El Ministerio como tal no aprueba tecnologías de previo. El Ministerio lo que hace es verificar si las tecnologías dan el rendimiento ambiental que se requiere, si cumple con estándares de emisión o con estándares de calidad, de concentración de ciertas sustancias, pero no es que se aprueban de previo. Los congresistas también recibieron a personeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes resaltaron la afectación en flora y fauna en la zona de Cruzitas. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.